generan campo magnético. Es bueno plantearse la siguiente interrogante. ¿De qué manera la forma del conductor influye en el campo magnético que produce una corriente eléctrica? Bien, entonces eso lo vamos a estudiar acá. Campo magnético a una distancia X de una esfera circular. Para ello aplicamos la ley de Ampère para una esfera. Entonces vamos a calcular el campo en un punto P a cierta distancia de la esfera, una distancia perpendicular de la esfera. Para ello vamos a definir el campo magnético en ese punto P y de acuerdo a la geometría que tenemos, entonces al hacer todo el análisis, que no lo vamos a hacer acá porque no es el objetivo del video, se llega a esta ecuación. Y entonces esa ecuación me establece que el campo está definido por la constante de permeabilidad μ sub 0, por el producto de la corriente, por A, que es el radio de la esfera al cuadrado para este análisis, entre dos veces la hipotenusa que tenemos ahí, que sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que se forma entre la esfera y el punto P, que es la raíz de A cuadrado más X cuadrado elevado a la 3. Bien, elevado al cubo. Ahora vamos a definir cuáles son cada uno de esos parámetros que están en esa ecuación. El B es el campo magnético en Tesla o la inducción magnética en Tesla. Eh, μ sub 0, que es la constante de permeabilidad magnética en el vacío, que es 4pi por 10 a la menos 7 newton por amper cuadrado o Tesla por metro sobre amper. I, que es la intensidad de corriente en amperios. A, que es el radio de la espira en metros. Y X, que es la distancia perpendicular desde el centro de la espira, desde O hasta el punto P. Bien, ahora vamos a estudiar eh, el campo de una espira en su centro. Campo producido por una espira en su centro. Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Entender la geometría del conductor y cómo influye en el cálculo del campo magnético. Vimos la fórmula anterior. Esta es un caso en particular de esa fórmula anterior. Todo conductor por el que fluye una corriente eléctrica se convierte en una fuente de campo magnético, ¿bien? Ahora, cuando aplicamos la ley de Ampère a esa espira en su centro, ahí la distancia X, que es la distancia que hay desde el centro hasta el punto P, que vimos en la imagen anterior, vale cero, por lo tanto desaparece, y nos queda la siguiente forma. Mu sub 0 por I entre 2R. R va a ser A, que era en la figura anterior, pero aquí como tenemos R va a ser R, pues. Donde B sigue siendo la inducción magnética o el campo magnético en Tesla. Mu sub 0, la constante de permeabilidad magnética de 4 por 10 a la menos 7 newton por amper cuadrado o Tesla por metro sobre amper. Y va a ser la corriente en amperios que circula por el conductor y R es el radio de la espira. Ahora el campo magnético de un solenoide. Un solenoide es un conductor que se enrolla tantas veces en forma de espira y se obtiene en una especie de transformador porque aumenta el campo magnético. Principio de ese solenoide es que al enrollar un conductor se obtiene un solenoide. Bien, que el objetivo es aumentar ese campo magnético dentro de él. Entonces vemos aquí el campo se obtiene de la siguiente expresión. B es igual a mu sub 0 que por n entre L entre I. N entre L lo definimos como n minúscula al lado derecho de la igualdad. Y ahora vamos a definir
B, que ya sabemos que es el campo magnético inducido en Tesla, mu sub cero, que es el, la constante de permeabilidad magnética en el vacío, y ese es mu sub cero, que es 4 por 10 a la menos 7 newton por ampere cuadrado, Tesla por metro sobre ampere, N sobre L, que es número de vueltas entre la longitud del condensador, y eso también se conoce como la densidad de vuelta, que es N, que está del lado derecho, y la intensidad de corriente, que es I, en amperios. Y por último, repasamos lo que es la principio de superposición, que ya lo hemos estudiado, pero se aplica en cada instante, entonces es bueno recordarlo. Para conductores colineales o paralelos, se obtiene la siguiente expresión para obtener el campo resultante: va a ser la suma directa o la resta, dependiendo si van en el mismo sentido o en sentidos opuestos, y de ahí obtenemos el veneto. Ahora, cuando los conductores son perpendiculares, como en este caso, están formando 90 grados sus campos. Aquí vemos que el campo 2 va entrando y que el campo uno va hacia la izquierda, entonces están formando 90 grados. La resultante se obtiene por el teorema de Pitágoras. Y ahora sí vamos a resolver los ejercicios propuestos. Dice uno, cálculo de solenoide. Este es un tipo básico. Dice un solenoide de 50 centímetros, 0,5 metros de longitud. Está formado por 400 vueltas de alambre. Si se hace circular una corriente eléctrica de 4 amperes o amperios, determine la intensidad de la inducción magnética en su interior. Considere, como dato, considere mu sub 0 igual a 1,25 por 10 a la menos 6 mil metros, Tesla metros por ampere. Ahí es Tesla metro por ampere. Ahora tomamos los datos y L va a ser igual a 0,5 metros, la longitud, el número de vueltas es 400, la intensidad de corriente es 4 amperes y nos piden hallar el valor de la inducción magnética o del campo magnético en el centro de el solenoide. Ahora usamos la ley de Ampere para un solenoide, que es B igual a mu sub 0 por N entre L multiplicado por I. Ahora bien, cuando reemplazamos, tendríamos que B va a ser igual a mu sub 0, que es 1,25 pi, 1,25 por 10 a la menos 26, perdón, por 400, que es la número de vueltas, entre 0,50, que es la longitud, por la intensidad de corriente, que es 4 amperes. Al multiplicar eso, me queda en la parte superior, me queda 2 por 10 a la menos 4 y en el denominador me queda 5 por 10 a la menos 1. Al realizar la división me queda 4 por 10 a la menos 3 Tesla. Y luego nuestra respuesta sería 4 por 10 a la menos 3 Tesla, que sería nuestra alternativa C. Procedemos a realizar el segundo ejercicio, que me dice lo siguiente. Calcule la intensidad I. Bueno, aquí no es el cálculo de la intensidad y es la proporcionalidad. Dice, en un laboratorio se desea duplicar la intensidad del campo magnético en el centro de un solenoide. ¿Cuál de las siguientes modificaciones lograría este objetivo manteniendo la corriente constante? Para ello, tenemos la siguiente alternativa: duplicar el número de vueltas y duplicar la longitud. B, mantener las vueltas y duplicar la longitud. Y C, mantener duplicar el número de vueltas y mantener la longitud L. Ya sabemos que la corriente va a ser la misma en todos los casos. Ahora, tomamos los datos y tenemos que la longitud es L, mu sub 0 es mu, es la permeabilidad, N es el número de vueltas
E I es la corriente. Entonces vamos a analizar cada una de las situaciones, las tres situaciones que tenemos arriba. Para A, aplicando la ley de Ampere para un solenoide. Bien, entonces, para el caso A, tenemos que vamos a reemplazar el número de vueltas por 2 y la longitud por 2 también. Entonces me quedaría mu sub 0, 2n por I entre 2L. Ahí se simplifican los dos y me queda que sigue siendo la misma intensidad B, por lo tanto no varía la intensidad, no me sirve la alternativa A. Veamos la alternativa B. La alternativa B me dice que se mantiene el número de vueltas, pero se duplica la longitud. Entonces ahí me quedaría B sub 0, B va a ser igual a mu sub 0 NI entre 2L. Eh, el campo obtenido con esta condición, entonces es la mitad del campo inicial. Por lo tanto, no se ha conseguido la duplicación. Veamos con la alternativa C, que sería mu sub 0, 2N por I entre L, y eso sería 2 mu sub 0 N por I entre L. Si vemos, mi sub 0 NI entre L es el campo inicial que teníamos, por lo tanto, ahí sí estamos duplicando el campo y tendríamos que nuestra alternativa correcta sería la alternativa C. Pasamos al ejercicio 3 y el ejercicio 3 me dice lo siguiente. Campo magnético en una espira circular. Me dice, se tiene una espira de 5 centímetros, 0,05 metros de radio, por la que circula una corriente de 10 amperios. Calcule el módulo de la inducción magnética en el centro de la espira y considere que el mu sub 0 es 1,5 por 10 a la menos 6 Tesla metros sobre ampere. Las alternativas son 1,25 por 10 a la menos 4 Tesla, 2,5 por 10 a la menos 4 Tesla y 5 por 10 a la menos 4 Tesla. Tomamos los datos, la longitud es 0,05, perdón, el radio de la espira. eh, la corriente es de 10 amperios y nos piden calcular el módulo de la inducción magnética sabiendo que el mu sub 0 es 1,25 por 10 a la menos 6 Tesla metro ampere. Usamos la ley de Ampere para una espira y reemplazamos. Como nos la está pidiendo en el centro de la espira, X vale 0. Entonces me quedaría lo siguiente. En el numerador, al efectuar el producto, me queda 3,10 por 10 a la menos 4 Tesla por metro cúbico. Y en el denominador me quedaría, se simplifica el cuadrado de A con la raíz y me quedaría 2 por 0,5 al cubo. Al efectuar esas operaciones me sigue quedando arriba 3 por 10 a la menos 8 Tesla metro cúbico. Y en el denominador me queda 2,5 por 10 a la menos 2 metro cúbico. Al hacer la división me queda 1,25 por 10 a la menos 4 Tesla. Por tanto, la respuesta es 1,25 por 10 a la menos 4 Tesla, que sería nuestra alternativa A. Procedemos a resolver ahora el problema número 4. Me dice, eh, vamos a determinar la corriente. Me dice un solenoide de 20 centímetros de longitud, tiene 100 vueltas. Si se requiere generar un campo magnético interno de 5 por 10 a la menos 4 Tesla, ¿qué intensidad de corriente debe circular por el conductor? Entonces acá tomamos los datos, la longitud es 0,2 metros, luego 0,20, la número de vueltas son 100 y se requiere, el campo que se genera es de 5 por 10 a la menos 4 Tesla. Nos piden calcular la intensidad de corriente y para ello usamos nuevamente ley de Ampere para un solenoide, que es mu sub 0 N por I entre L. Ahora reemplazamos el campo de ley 5 por 10 a la menos 4 Tesla. El El mu sub 0 vale 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre ampere. El número de vueltas son 100. La corriente I, que es lo que vamos a determinar,
y la longitud 0,2 metros. Ahora, cuando efectuamos eso, nos queda que 100i, dejando del lado derecho la corriente, es igual a 79,6 amperes. El 100 pasaría a dividir, me quedaría 79,6 entre 100, eso me daría 0,796. Y si lo aproximamos a dos cifras decimales, sería 0,80 amperes. Por lo tanto, nuestra respuesta es 0,80 amperes, que sería nuestra alternativa B. Ahora procedemos a resolver el último ejercicio o ejemplo, que sería el número 5. Tiene que ver con la densidad de vuelta de un solenoide. eh, Largo presenta una densidad de 500 vueltas por cada metro de longitud. Eso es n, que es 500 metros a la -1. Si la inducción magnética en su interior es de 5 por 10 a la 3 Tesla, a la -3 Tesla, calcule la intensidad de corriente que lo recorre. Entonces procedemos acá. Tenemos que la número de vueltas son 500 y número de vueltas por unidad de longitud sería 500 metros a la -1. La inducción magnética es de 5 por 10 a la -3 Tesla. Y vamos a calcular ahora la intensidad de corriente sabiendo que μ va a ser igual a 4pi por 10 a la -7 Tesla metro sobre amper. Ahora sí, procedemos a aplicar ley de Ampere para un solenoide. Y como ya tenemos la densidad de vueltas, entonces empleamos el lado derecho de la ecuación, reemplazamos. Tenemos que 5 por 10 a la -3 Tesla es igual a 4pi por 10 a la -7 Tesla metros sobre amper por 500 metros a la -1 por pi. El metro a la -1 con metro se me simplifica y el Tesla con Tesla se me simplifica y me queda el A como unidad para la intensidad de corriente. Entonces operamos y nos quedaría en el numerador 5 por 10 a la -3 y en el denominador 2pi por 10 a la -4. La unidad, el ampere. Ahora tenemos que I va a ser igual a 5, 10 a la -3 más 10 a la 4, por 10 a la 4 sería 10 a la 1. Y me quedaría que 5 entre 628 es 0,796 por 10. Eso me quedaría 7,96 amperios, que es aproximadamente 8 amperios. Por tanto, nuestra alternativa correcta sería la alternativa B. Bien, hemos llegado al final del nuevo video. Espero que haya sido de su agrado. Gracias por su atención y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Dios me les bendiga a todos. Chao, cuídense.